Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Realizar un listado de las películas que más gustaron a uno a lo largo de un año es una tarea complicada pero entretenida. El cine, como cualquier otra arte, se disfruta de manera personal. Es decir, la precisión cinematográfica es subjetiva, porque sí, spoiler alert, somos sujetos. Existen entonces todo tipo de listas. Aquellas que pretenden, con base en una muy válida búsqueda de algo cercano a la objetividad, con argumentos presentar lo que de acuerdo a las capacidades apreciativas se puede considerar como lo mejor del cine en determinado año. Pero también, y sin restar las ya denominadas capacidades apreciativas, existen los listados que buscan englobar las experiencias que han simbrado de manera muy personal a quien las organiza. Es decir, se apuesta de manera tácita por la subjetividad. Esa que, si a mí me preguntan, resulta mucho más atractiva por la variedad de opciones que caben en los ejercicios recopilatorios. Para mí las listas son algo sumamente entretenido de hacer y sí, de seguir. Son la oportunidad de abrir los ojos a otro tipo de cine o simplemente al que se nos fue a lo largo del año. Porque seamos sinceros, resulta imposible darle seguimiento a todo lo que se produce. Ya que estamos ahí, algo que quiero apuntar. Abrir los listados de lo que se ve en todo el año es algo importante, sobre todo para quienes nos dedicamos de manera profesional a la difusión cinematográfica. Es más, se convierte casi en una obligación. Si nos ceñimos únicamente a lo que llega a las pantallas de manera comercial, nos sujetamos estrictamente a lineamientos de mercado que dejan fuera a muchas otras propuestas, la gran parte de mayor interés, que simplemente no encajaron en un modelo comercial. Por eso hay que incluir lo que se presenta en festivales, muestras y en plataformas digitales de manera legal. También, inclusive, habría que buscar todo aquello que no llega a estas opciones ya enlistadas. Así como la cartelera comercial tiene sus filtros e intereses, lo tienen también festivales, muestras y plataformas digitales. ¿Se imaginan la cantidad de cine que nos perdemos? Abrumador, ¿cierto? En fin, a continuación, un ejercicio humilde y sincero del cine que más nos gustó a mi invitado y a mí del año pasado, el 2021. Espero, de corazón, que sea una invitación a disfrutar de películas que, por alguna u otra razón, escaparon de su vista. Si alguna la vieron y les gustó mucho también, que sea entonces de la misma manera una excusa para celebrarlas y recordarlas con cariño. Y para ustedes, ¿cuáles fueron sus películas favoritas de 2021? Sí, saludos a quienes nos escuchan en el futuro. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me da mucho gusto saludarles. No solamente sí es un episodio más, pero es un episodio especial porque, como ya comenté en la editorial, es un episodio dedicado a las películas favoritas de un servidor y de mi invitado especial, que me dará mucho gusto presentar en este momento. Es complicado siempre hacer un listado de películas, así que vamos a tratar de ver de qué manera lo sacamos adelante, porque creo, salvo la mejor opinión de mi invitado, que fue un año muy interesante en cuestión cinematográfica, a pesar de la situación que sigue. Y bueno, 2022, no te pongas tan gacho con nosotros. Mi querido Nicolás Ruiz es periodista, experto en cine, escribe en Televisa, en Mórbido Fest, en Tierra Adentro, Gato Pardo, La Tempestad, y también ya es flamante conductor de un nuevo espacio en la televisión que habla de cine en Capital 21, que es Cácaro. Mi querido Nico Ruiz, ¿cómo estás? Y muchas felicidades por todo lo que haces. Hey, muchas gracias, Enrique, muy feliz de estar contigo, de estar con tu audiencia, y qué mejor que para relatar lo que pasó este año. Como dices, a pesar de que fue un año tormentoso para todos, creo que si algo hemos aprendido en estos 2 últimos años, que pensábamos que el mundo se iba a acabar por fin, fue que no nada más el mundo es más resiliente de lo que creíamos, sino que el cine es más resiliente de lo que creíamos, y fueron 2 años maravillosos, y este año es increíble. Nada, me da muchísimo gusto estar contigo para platicar de eso. Pues te agradezco mucho, mi querido Nico. Ya no sé cuánto tiempo hace que no nos vemos. Me acuerdo mucho
de vernos en los festivales de cine de Morelia, pero bueno, a partir de las redes y ahora en la televisión te estaremos viendo. Cuéntanos brevemente de este nuevo proyecto en la televisión que creo que hay que voltear a ver. La verdad es que muchas felicidades por el mismo. Muchas gracias. Pues nada, es un programita porque queríamos un poco aprovechar toda la idea de democratización de la cultura en la Ciudad de México, un poco aprovechar que se están abriendo varios espacios para cine en plazas públicas, cine gratuito y demás, para un poco hablar de cine quitados de altanerías y de academicismos y un poco decir que todo cine es para todos y que no debería de haber un registro de como una alta o una baja cultura que son como dicotomías horribles que deberían haberse terminado en el siglo XX con las vanguardias, pero que pues siguen pautando más o menos lo que hacemos. Entonces lo que queríamos era eso, hacer un espacio para pues hablar de conceptos cinematográficos, de cualquier tipo de cine, de una forma mucho más directa y divulgativa y amistosa, pues. Pues bienvenido Cácaro y bienvenido cada uno de los espacios que justamente hablen de cine porque pues el cine es tan diverso como las personas que hay en nuestro planeta que cada vez somos más, ¿no? Y pues bueno, ahí está, bienvenido Cácaro, todos los jueves a las 8:30 en Capital 21, ahí pueden checarle el ojo a este proyecto fílmico. Muchas felicidades, mi querido Nico, y pues bueno, a lo que nos truje, ¿no? Que es el listado de películas favoritas del año pasado, 2021. La verdad es que para este primer bloque lo que quiero es que tratemos como de vaciar nombres lo más variado posible y ya clavarnos quizá con las 5 primeras de cada listado que no conocemos, eso se lo voy a decir a nuestra audiencia ya en el segundo bloque. Pero tu listado me decías que es de 40, mi querido Nico. Sí, ahorita estoy haciendo, como sabes, porque también vas a salir ahí como esta lista de listas que trato de Ujú. hacer todos los años y bueno, a partir del año pasado, la verdad, digo, es una cosa bastante reciente, pero sí, me puse a pensar como en las películas que me gustaron de este año y también porque hay que admitirlo, ¿no? Se mezclan películas también del año pasado, que apenas llegaron este año y que un poco retrasados, con un poco de vergüenza, así colamos en las listas del 2021, pero la lista se empezó a hacer muy, muy larga. Entonces, ahorita sí, bajo tu premisa y bajo esta idea, y también para no volvernos engorrosos con tu amable audiencia, elegí 10 que ahorita a bote pronto tal vez va a cambiar mi Ujú. percepción después, pero ahorita a bote pronto son las que tengo más presentes y que personalmente me afectaron o me cambiaron algo en este 2021. Claro, bueno, nada más para no jugar con los sentimientos de la gente, sí, este episodio lo grabamos a finales de 2021, pero bueno, lo estamos publicando fresquecito, arrancando 2022. Pues venga, mi querido Nico, me gustaría también preguntar cómo vas armando un listado. Yo y voy a lanzar quizá un poquito cómo traté de llevar un poco la dinámica. Pues sí, he estado usando mucho este año Letterboxd, entonces sirve como una gran agenda para ir viendo, analizando, para ya hacia el final del año revisar lo que uno vio y poder ya hacer una clasificación. Pero creo que sí es importante tener una listado así, porque si no, de repente se te van entre tantas películas que observas, ¿no? Totalmente, una de las razones por las que también empecé a utilizar Letterboxd este año fue por eso, porque todos Sí. los años acababa el año y decía, bueno, pero ¿qué vi? Y era muy difícil a veces acordarme de todo. Y es muy padre porque ahorita regresando a ver las películas que vi, no llegué a lo que quería yo, que era como 2 películas al día durante el año, apenas llegué como a 500 y me siento de todas maneras como sobrepasado por eso. Es muy padre porque de repente regreso a Letterboxd a enero y digo, órale, estas fueron de este año, siento que fueron de hace 3 años, ¿no? 4 años. Y es algo muy bonito, tal vez un poco neurótico, tal vez un poco coleccionista, pero es muy, muy útil tener esta agenda de Letterboxd y así es como yo también organicé mis películas, ¿no? Las fui clasificando ahí en Letterboxd y después fui regresando y tirando todas las que me habían, no nada más las que podía ponerles una calificación que me parecía como muy buenas películas, sino también ir eligiendo desde un punto de vista bastante subjetivo, ¿no? Como recordar los momentos en donde vi esas películas y recordar lo que causaron en mí. Hay películas que nada, o sea, sales de verlas y las tienes que ver 2, 3 veces y escribes sobre ellas y te clavan y creo que esas son las que es interesante mencionar en las listas porque pues las listas son eso, ¿no? Algo muy subjetivo y algo muy bonito para expresarnos a nosotros mismos a través del cine que vimos.
Sí, sin duda. Importante eso que mencionas, ¿no? El asunto de que son listas subjetivas, somos sujetos. Yo siempre hago esa puntualización para objetos, pues Claro. la silla en la que estamos sentados, ¿no? Los audífonos, los micrófonos. Pero sí, o sea, obviamente tendemos a argumentar con punto, Claro. justamente con elementos, el por qué estamos fundamentando una lista como la estamos organizando, pero pues sí, o sea, también habla mucho de nosotros y también eso lo remarco porque no sé a ti qué te parezca, a mí una vez escuché al editor de algún medio, no diré quién, de repente decir en algún listado, no, es que esa la tuvimos que incluir porque pues todo el mundo estaba hablando de ella. Y yo así de, ¿cómo crees? O sea, pero, y entonces tu criterio y todo eso, o sea, porque de Claro. repente siento que muchos listados justamente se contaminan de eso, ¿no? O sea, como que algunos van lanzándose primero y a partir de eso, ay, chin, yo no la puse, bueno, ok, la voy a meter, ¿no? Me O voy la a voy ver a mover. mal. Exacto, ¿no? Sí, ¿Tú qué opinas de me voy eso? a Que quedar además afuera. editas y también haces distintos trabajos al respecto, Nico. Pues claro, eso es algo muy interesante. Yo creo que es difícil irse librando de eso porque también es difícil y todos los que están empezando a escribir de cine lo han de vivir. Es difícil a veces despegarse de muchísimas otras consideraciones, no nada más lo que el ambiente alrededor está diciendo, sino pertenecer a una cierta cinefilia, crearte una voz en donde estás hablando dentro de ciertos círculos y demás. También hay cuestiones políticas que se atraviesan, también hay muchas cosas que pasan en las listas y yo cada vez más he tratado de hacer este ejercicio subjetivo muy personal en donde trato de librarme lo más que puedo de otras como concepciones que puedo tener ahí y hablar desde una sinceridad crítica, que creo que es importante lo que dices, una mezcla de un pensamiento crítico formal al respecto de las películas, pero que también se mezcle con el placer cinéfilo, que es finalmente lo que nos tiene aquí platicando, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y además también hay que marcarlo. O sea, ahorita, a pesar de que ya comenté, estamos haciendo lo previo a la publicación de un listado que estará en texto, no está escrito en piedra, pero pues ya está como un poco fijo. Este es el listado de hoy, o sea, y será el Claro, listado de dentro de 10 días, pero en 2 meses claro, quizá de repente uno dice, no, ¿sabes qué? Me gusta más esta y cambiará, ¿no? claro. Y Muy eso es bien, bonito, Nico. ¿no? O sea, Sí. es lindo. Sí, pues sí, de eso se trata. Pues a ver, Nico, lanza si quieres pues, pues sí, vamos a ver la 10, ¿cuál es la que pusiste en 10? Si elegiste 10, pues vamos a hacer ese ejercicio. ¿Y cómo lo Bueno, organizaste? Porque yo te cuento, yo traté de hacer como mi lista general, pero de repente vi que las mexicanas como que quedaron rezagadas y dije, bueno, voy a hacer una lista de mexicanas y general, ¿no? Pero tú cómo lo claro. armaste. Yo lo armé, hice un listado de 10 aquí y ahí sí, lo voy a decir de una vez y pues ni modo, en estas 10 que me impresionaron mucho, no puse ninguna mexicana Ok. porque no creo que ninguna me haya impactado al nivel que me impactaron estas 10, pero lo traté de organizar ahorita que pusiste este ejercicio para tratar de hacerlo así en un ranking, y de nuevo, es un ranking muy personal porque sí creo que a las 5 últimas que puse, sí las tengo como las películas que más me gustaron y sí las puse en un orden que de nuevo es profundamente subjetivo y profundamente mío, pero no creo que una sea mejor que la otra, creo que estas 10 me fascinaron todas, pero intenté hacer este ranking, entonces sí, lo puse en orden de la 10 a la 1 y pues nada, podemos ir comentándolas. Claro, pues sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, por eso terminé haciendo un listado de las 10 mexicanas que más me gustaron. Pues sí, así es, Claro, así sucede y los voy a remitir a que chequen voy a hacer algunas menciones en el listado que ya eso. menciona Nico y también en mi sitio enriquefigueroa.mx, ahí estará ya el listado de las mexicanas también completo. Pues a ver, vas con la número 10 de tu listado, mi querido Nico. Bueno, la número 10 de mi listado es un cortometraje. ¿No? Me gusta pensar como en los cortometrajes como películas, porque son películas a todo orden, y es un cortometraje que me impresionó mucho, que me gustó mucho, y que fue un autor además que marcó profundamente mi 2021 por la retrospectiva que hubo de este autor en Ficunam y eso, pero también porque pude escribir sobre esta película, porque me retó mucho y porque me importa mucho políticamente. Entonces, la película número 10 es La Noche de Tsai Ming Liang. Es un cortometraje de 20 minutos que Tsai Ming Liang, este autor impresionante del cine chino de Taiwán y eso, hizo
fuera de Taipei, ¿no? Y fuera de la ciudad en donde normalmente él graba. Y en particular, el asunto es dónde lo grabó. Simon Liang puede tener como muchos detalles políticos y demás sobre sus películas, pero nunca creo había hecho algo tan político y tan devastador como La Noche, porque es una película que filmó en Hong Kong, es una película como las películas suyas, ¿no? En donde son cuadros muy fijos, muy largos, en donde la cámara está en un tripié estática, prácticamente no hay paneos, prácticamente no hay movimiento, pero lo que está grabando es una noche en Hong Kong, y en esta noche en Hong Kong vacía, se ve justamente el lugar sin nada, sin nadie, en donde antes hubo estas protestas. Y Hong Kong es una tragedia porque en algún momento se va a unir a China continental, ahí si quieren, luego platicamos un poco de la historia trágica de Hong Kong, pero lo que queda ahí, en lo que explora Simon Liang, es casi que son como frescos, casi como pinturas, los restos de todas las cosas que pegaban en la pared durante las protestas y que se fueron arrancando, que se fueron limpiando. Y en estas noches vacías, de calles vacías de Hong Kong, en estos muros en donde se ve que antes hubo cosas pegadas, hubo periódicos murales, hubo cosas de protesta, de repente ya no hay nada, ¿no? Quedan los restos de una protesta, queda el vacío después de una protesta, y en cierto sentido, este silencio de la noche en Hong Kong habla de una tragedia contemporánea que es de toda una juventud que nació bajo un régimen democrático y que se va a unir ahora sin ninguna esperanza a un régimen bastante autoritario como es el de China continental. Entonces es una película que me impactó mucho y me gustó mucho, pues. Pues ahí está La Noche de Tsai Ming Liang, que pudiste ver en Ficunam. Y qué interesante que hayas podido meter un cortometraje, ¿no? De repente también en el imaginario general, el cortometraje es visto como el paso para llegar a un largometraje, cuando pues Claro, estamos hablando de un género por sí mismo, ¿no? Entonces, totalmente. pues qué interesante que lo hayas mencionado. Pues yo voy a lanzar mi número 10, mi querido Nico. Claro. De repente soy muy, pues muy como, ¿cómo decirlo? Exigente con el cine comercial, pues hay tantísimo dinero que se mete en el cine comercial que Claro. pues de repente pues uno dice, bueno, pues si vas a meterle lana, pues hazte una película interesante. Y Claro. también hay algo que ha estado presente en mi listado que es que he podido dar clases a niñas y niños. Entonces como que me he sensibilizado mucho con las infancias y Qué elegí una hermoso. película que se llama Ron's Gone Wrong, que es Ronda Error, de Sarah Smith y Jean-Philippe Vine. Vivo, algo no funciona bien. No debería ser eso. Yo no debería hacer eso. ¿Estoy para hacer amigos? ¿Y Barney necesita amigos? Pues sí, o te advierto, no sobrevivirá a la secundaria. Que fíjate que yo también tengo una relación ahí medio compleja con La Casa del Ratón. Em, Esta no es propiamente una película de Disney, pero pues bueno, como compraron Fox, pues bueno, está en la familia. Pero bueno, como que me trato de curar en salud de que no era de Disney. Y Ron de Error me parece una película muy linda porque me terminó remitiendo, por ejemplo, a E.T. de Steven Spielberg. Me pareció sobre todo muy interesante el tema que maneja, muy pertinente para las infancias actuales, y también que es una película que hacia el final, y no voy a decir el final de la misma, pero no siento que se traiciona, como por ejemplo sí me pasó con esta Soul de Pixar, Sí, ¿no? Que de repente hacia el final totalmente. dije, no, no más, o sea, de verdad, así tampoco tienes Sí, Disney. exacto. Y aquí la verdad es que se Totalmente. sostiene hasta el final y ese elemento me pareció tremendo. Creo que es una película que además creo que no pasó con tanto ruido como me hubiera gustado. Y bueno, a mí me pareció una película muy interesante y me gustó ver un material para niñas y niños de un estudio grande con este tratamiento. Qué bonito que la mencionas. Yo no la vi y le tenía muchísimas ganas y tengo muchísima curiosidad de verla y ahorita que la recomiendas la voy a ir a ver, pero sí qué importante cuando no se infantiliza a los niños, ¿no? Cuando hay una película para niños que tiene sustancia, que era algo que Pixar sabía hacer muy bien y que en últimos años se ha diluido, por desgracia, como dices. Sí, pues empezó a diluir cuando Disney lo compró. O sea, la verdad es que no, o sea, no es mala onda, pero a partir de que Disney compra Pixar, se diluye justamente eso que había hecho a Pixar
tan interesante, pero bueno, pues ahí está. Ya eso será para... Estoy planeando, mi querido Nico, un episodio que se va a llamar, lo estoy lanzando para que lo esperen, La leyenda negra de Disney, ¿no? Entonces, Ah, pero me interesante, estoy interesante. documentando, me estoy documentando Uy, para... interesante, porque tiene mucha cola que le pisen. Ese ratón tiene una cola larga. Tu Una novena, larga mi cola, querido sí. Nico. Mi novena es una película que sí salió en 2020, pero que se vio este año, que la pueden encontrar en Movie. Es una película que me impresionó mucho. Hay mucha gente que no le gustó esta película porque les parece efectista. Estoy hablando de Beginning, de Culumbegashvili, de esta cineasta de Georgia, si no me equivoco. نخته خنزاری نه؟ خنزاری hayır. خنزرتن تکاشو رو بیتوانشتم در میشه بیتوان. Es una película muy interesante que habla de una religión encerrada en un territorio en donde no se puede practicar, ¿no? Es un grupo de evangélicos que están en un lugar en donde la iglesia ortodoxa de Georgia es muy dominante y, bueno, la película empieza con una toma larga dentro de una iglesia y alguien irrumpe con una bomba molotov atacándolos y toda la historia está centrada en la esposa de un pastor que tiene que vivir con todo este mundo alrededor que cada vez se va cerrando más alrededor de ella, hasta un crimen sexual que sufre, y es una película muy, muy violenta, muy fuerte alrededor de la imagen de esta mujer, de un pastor, de una religión, no aceptada en un territorio que no la condena, y es sumamente interesante la forma en que está filmada, porque es una película en donde los planos están hechos para que sientas la claustrofobia de este personaje y una amenaza que siempre puede llegar de afuera, ¿no? Y al final tiene una resolución un tanto fantástica, un tanto bíblica, y es un esfuerzo que es una ópera prima, es un esfuerzo como impresionante de una cineasta que tiene, no sé, muchísimo potencial y que verdaderamente me choqueó mucho cuando la vi. Inmediatamente tuve que escribir sobre ella y estuve escribiendo un rato sobre ella y nada, se las recomiendo mucho. No es algo fácil de ver, pero es algo muy interesante para pensar el adentro y el afuera de un plano. Un plano como una escena teatral es ese lugar en donde los personajes quieren escaparse de ahí, quieren salir de ahí. Y el adentro y el afuera de un plano y la construcción del adentro y el afuera de un plano en esta película es particularmente interesante con la idea de lo extranjero, de lo prohibido, de ser paria en un territorio que te dio vida. Beginning de Dea Kulumbegasvili, ¿no? Sí, Es dificilísimo su nombre, siempre es una bronca, sí. Sí, la verdad es que es complicado. Cinta que arrasó en San Sebastián, en Toronto ganó el FIPRESI y bueno, se Así presentó es. también en el Festival de Cannes y que está producida por Carlos Reigadas, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, sí, ahí estuvo Carlos Regadas y también hubo varios cineastas que también estuvieron muy, muy, muy emocionados con la promoción de esta película. Por ejemplo, cuando salió no me acuerdo en qué festival, la presentó Luca Guadagnino y Ujú. en una entrevista muy interesante con la creadora. Y nada, una película bastante, bastante fuerte y bastante intrigante, sí. Bueno, pues ahí está Beginning. Yo voy a ir con mi novena, que pues ya es, y quizá esto sí es un adelanto, es la última que voy a poner de cine comercial que me latió, pero es que, y lo mencioné en un episodio que le dediqué a West Side Story, el remake o la Sí, versión de Steven sí. Spielberg. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. Estamos frente a un cineasta de esos que ya no hay, un cineasta de cine industrial, autor y que sabe y domina muy bien el lenguaje cinematográfico, que tiene una capacidad que la verdad es que comparado con los cineastas que le siguen, saludos a los hermanos Russo, pues la verdad es que está a años luz de estos personajes. Entonces, pues nada, afortunadamente nos queda su cine, como ya se mencionaba en ese episodio dedicado a West Side Story. Me gustó que pues bueno, que es una obra de un autor, ¿no? Toma una versión que quería contar, la cuenta también en un momento en el que él siente pertinente. Me gusta el atrevimiento de que sea 40% de la cinta hablada en español. Yo no sabía, me enteré por el buen Eric Estrada que invité en ese episodio, que me decía que inclusive la decisión de Spielberg era que ni siquiera algunos momentos fueran subtitulados. Sí, Entonces es claro, un claro. mensaje que para un cine industrial
que apela justamente a estar presente en distintas salas, pues es un mensaje interesante. Entonces, a mí me parece muy, muy bueno tener a Steven Spielberg siguiendo con cine y pues bueno, con este atrevimiento. Yo no soy particularmente tan fanático de los musicales, pero desde la original del 61 había que reconocer la música que es extraordinaria y pues ya en esta nueva versión creo que la actualiza bien, entendiendo que la del 61 es un producto de su época y no hay que juzgarla desde nuestro punto de vista, aunque pues sí hay que señalar quizás los asuntos que hubieron, pero pues bueno, me parece una película muy, muy fresca y bueno, pues Steven Spielberg tenía que estar en mi listado, mi querido Nico. Todavía tenemos Spielberg, qué maravilla. Sí. En la 8, yo puse una película que es rara, y de nuevo, híjole, esta levanta polémica. Y ahí les voy a decir un poquito por qué me gustó. Es Francia de Bruno Dumont. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images là. Esta película tiene muchas capas, digamos, y la cosa fuerte de esta película es que si la ven, la primera capa puede ser una película odiosa, es como muy extraña y difícil de tragar, pero yo creo que Bruno Dumont está haciendo aquí un chiste local que no para todos es compartido y se entiende, que es un chiste local que lleva haciendo desde sus adaptaciones de Juana de Arco y eso, y es la burla de Francia misma y de cómo se representa Francia para el extranjero, la idea de este hexágono imperialista, de una cultura que siempre ha pretendido estar en el paragón del mundo, ¿no? Es la cultura francesa, el símbolo de la libertad y de la república y del refinamiento estético y culinario y demás. Y en esta película, con Léa Seydoux como protagonista, Bruno Dumont utiliza el nombre de la protagonista, que es France Demeure, Francia, y que traducido fonéticamente quiere decir Francia permanece y Francia de la moral. En estos dos sentidos, lo que está haciendo Dumont es una alegoría bastante peculiar de cómo Francia se representa frente al mundo, y no nada más es una burla de los medios de comunicación actuales y en particular de la televisión de noticias francesa, sino una burla de Francia que siempre se representó como una cosa intachable, como algo que está encima de todas las críticas y que por dentro se está desmoronando como el personaje central de esta película. Me pareció extremadamente interesante, muy rica en significaciones, hecha con una burla absoluta sobre la idea de la imagen y cómo tratamos la idea de la imagen ahorita en este momento en donde el atasque de contenido audiovisual que tenemos puede ser completamente abrumador. Bueno, pues ahí está de Bruno Dumont. Fíjate que esa yo no la pude ver, pero sí destaco, no la incluí en mi lista, pero la Juana de Arco de él. Y que bueno, justamente como bien dices, es un autor, es un cineasta con una visión muy particular de cómo quiere presentar los elementos en pantalla. Y bueno, la verdad es que pues bueno, valdrá la pena. Y bueno, su tratamiento con las mujeres, ¿no? Ha sido muy interesante cómo las ha tomado justamente con las protagonistas de sus cintas, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues yo me voy con el 8. Mi 8 es Hijos del Sol de Majid Majidi. خودشه گنجه اینو جوزیزنه اول از همه میری تو این مدرسه اسمت می‌نویسی صافایسین هر جا راتونه ده دیوار میرین تو. Es una película que quizá también otra vez por esto que te mencionaba de mi trato con los niños y las niñas, me atravesó de manera muy particular, sobre todo en un momento en el que estaba el anuncio del regreso a clases presenciales. Y hay un elemento que ha estado invadiéndome, mi querido Nico, que es el famoso adultocentrismo, ¿no? El mundo visto a partir de los adultos. Inclusive ese propio adultocentrismo deja a un lado no solamente a niños y jóvenes, sino inclusive a adultos de la tercera edad. Entonces, en este regreso a clases yo no veía que les preguntaran a niñas y niños, oigan, ¿y ustedes qué onda? Y
Hay una escena muy bonita de Hijos del Sol de Majid Majid de Irán, en donde niñas y niños hacen suya la escuela, porque son niños y niñas de la calle que terminan encontrando en esta escuela un refugio al cual asirse, porque pues en sus casas las cosas y en las calles las cosas no son sencillas. Entonces, esta situación en la que niñas y niños a fuerzas quieren entrar a la escuela, me pareció muy linda porque es lo contrario a lo que pues yo de niño podría haber querido, que era escaparme de la escuela, ¿no? Y me pareció muy, muy poderosa por ese elemento. La verdad es que se quedó en mi corazoncito. Yo creo que ahí va mucho este afecto y sensibilidad que mencionábamos del sujeto, pero bueno, ahí Claro. estas son Children de Majid Majidi. Qué interesante, eso justamente, pues es muy bonito, o sea, que sea algo que te atravesó a ti, y que justamente tú estuviste trabajando con niños y tenías esa perspectiva, y qué interesante y qué importante también, no sé, pensar lo complicado que es no tener escuelas, ¿no? No tener este lugar en donde los niños pueden crear relaciones vivenciales, y creo que vamos a pasar muchos, muchos años tratando de entender cómo afectó esta pandemia a los niños, ¿no? En las relaciones sociales y en las relaciones, no sé, de crecimiento y pedagógicas. Sí, pues bueno, lo remito justamente a los episodios que dediqué a cómo ha afectado a jóvenes y también a niñas y niños esta situación. Tu séptima, mi querido Nico. Mi séptima es una absoluta locura, pero que me pareció fascinante. Una película que se tardó 27 años en hacer, que vimos en el Mórbido Fest en pantalla grande y que fue un maldito deleite, que se llama Mad Dog de Phil Tippett, del gran Phil Tippett. Una leyenda absoluta del stop motion, que hemos visto tantas películas en donde Phil Tippett tuvo algo que ver, nada más pensar en la batalla en la nieve de la segunda película de Star Wars y cómo se movían esas máquinas maravillosas que encantaron nuestra imaginación de niños, o al menos a mí me parecían irreales, y estos movimientos del stop motion que mezclados con el live action y demás, daban una impresión totalmente fantástica y maravillosa, y también física de la materialidad del cine. Y esta película era la obsesión de Phil Tippett, de hacer algo, un relato grandilocuente, totalmente demencial, pues no sé, con más de 90 minutos de stop motion, con muchísimos escenarios, que no tiene una estructura narrativa declarada, no tiene ningún tipo de diálogo, y es una cosa absolutamente pesadillesca, y que en el título lo dice todo, un Dios loco, pero además con el doble significado. Mad God, mad puede significar un Dios loco, pero también puede significar un Dios enojado. Y esto es algo interesante porque tal vez el creador, el que crea locuras como esta pesadilla de película, es al mismo tiempo un Dios delirante y un Dios enojado por la forma en que puede sacar sus pesadillas y poner a personajes adentro de universos totalmente espantosos e increíbles. Es una tortura absoluta de película, y en ese sentido no hay nada más deliciosamente perverso que he visto este año. Me encantó esa película. Sí, híjole, sí, fíjate que yo le traía muchas ganas, y aquí también voy a hacer una mención al asunto de que yo no tuve la cantidad de películas que tú viste, y que de todas maneras consideras que te quedaste corto, ¿no? Yo habré quedado como por la mitad de la cantidad de películas que viste, pero justamente, por ejemplo, en esa semana del Mórbido Fest, yo andaba en Morelia, entonces de repente se complicaba el ir, el tratar de ver, y sí me quedé con muchísimas ganas de ver la selección de Mórbido Fest. Por ahí me colé pero en una especie de muestra que realizaron. Pero la verdad es que pues, sí, es de esas tragedias que de repente sucede, pero pues bueno, para eso también está esa diversidad, porque pues ahí está mi querido Nico. Claro. Te empalman los festivales y es parte de la chamba, ¿no? Pues sí. Sí, no, y además ahora que también, digo, nos malacostumbramos también algunos, aunque creo que hay algunas cosas que deberán quedarse, que también ya muchas cosas las veíamos en línea, y después el regreso, pues se complicaba, ¿no? Y los trayectos, pues no han sido sencillos en esta ciudad. No, para nada. Para nada, ¿verdad? Pues ahí está. Mi séptima es Mapa de Sueños Latinoamericanos de Martin Weber. La pude ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es un documental muy potente. Andabas tomando fotos por ahí y nos dijiste que qué era lo que yo quería. Algo así, ¿no?
19 años. No hemos progresado, nada más hemos sobrevivido. Yo en realidad esperaba de que este país cambiara, pero después de tantos años miro que no ha cambiado nada. No, la temática no es novedosa, que es un poquito tratar de ver qué situaciones nos ligan como países latinoamericanos, pero creo que el abordaje y sobre todo la forma en la que la termina consiguiendo Martín Weber de Chile es muy interesante. Todo parte de un proyecto que él tenía como fotógrafo, en donde va a tomar justamente imágenes de distintas personas en Latinoamérica y les pregunta cuál es tu sueño, ¿no? Y hay sueños desde mi sueño es cruzar la frontera hasta yo me quiero morir, ¿no? Y en ese tipo de sueños regresa tiempo después, 15, 20 años después, o con las mismas personas y ver ahora en video, en película, cómo les ha ido con esos sueños, ¿no? Y digo, no les quiero estropear nada, pero finalmente hasta morirse es un sueño que no se puede cumplir en Latinoamérica. Entonces es un documental muy duro, muy bien contado. La verdad es que también este elemento, digo, aunque no lo había pensado desde que toma las fotografías, creo que termina siendo muy afortunado que lo termina incluyendo porque parece que es un proyecto que va más allá atrás. Y la verdad es que me tocó muy profundamente. Y sí, justamente con esta situación de lo que estamos viviendo como Latinoamérica y hemos estado viviendo y viviremos y bueno, me pareció un documental muy, muy bonito, Mapa de Sueños Latinoamericanos, que por cierto ganó en ese festival y que bueno, platiqué con él, con la productora que es mexicana, para mi podcast con voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, pero pues un documental que creo que vale la pena y que bueno, por ahí colé mi querido Nico. Qué bonito, suena increíble, mira, qué maravilloso esto. Todas las películas que has mencionado en tu lista, no he visto ninguna. Y estamos igual. Pero está increíble porque me quedo con una lista para ver y de cosas que se me antojan mucho. Ahorita esto que mencionabas, qué bonito. Estaba pensando en este documental de la BBC, Up, de Paul Almond, que era justamente empezaba en 1964 y cada 10 años iba entrevistando al mismo grupo de personas, y creo que lo hizo durante 40 años, algo como ya sabes, de estas cosas de mentes, que no inventó Richard Linklater, pero que llevó a un extremo también muy interesante, pero en documental, qué maravilloso, ¿no? Eso suena bastante interesante. Pues ahí habrá que echarle el ojo. Mi querido Nico, ¿tu sexta? Mi sexta es Taming the Garden de Salomé Yashi. Dos películas de mujeres de Georgia que pongo en esta lista y es una total coincidencia, en verdad no, hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso, pero Taming the Garden me gustó mucho, un documental que vimos en FICUNAM, que se ha llevado varios premios en varios lados y es una película apasionante. A mí me gustó mucho. El punto central de la película es que Salomé Yashi sigue un proyecto de una megalomanía absoluta, un proyecto político de una megalomanía absoluta y totalmente demencial. Y soy mexicano, estoy hablando de megalomanía política en otro lado y que me sorprende, y eso ya es decir, o sea, y esta película es muy impresionante en el sentido de que sigue a este ex primer ministro de Georgia, que era ya un empresario muy, muy rico, y que después de ser primer ministro y de tener todos estos poderes políticos en este lugar, decide hacer una casa gigantesca en donde quiere tener los árboles más maravillosos de su país, árboles milenarios, grandes, y entonces gasta muchísimo dinero yendo a la casa de personas en donde hay un árbol maravilloso que le gusta, para quitar el árbol de ese lugar y transportarlo, a veces en barco, a veces en camiones, por días y días, en una logística ingenieril totalmente demente, para tenerlos en su propia casa privada, amarrados ahí. Las imágenes finales de este jardín con estos árboles que pertenecían a la gente, que pertenecían al espacio público, que pertenecían a todos, que familias crecieron viendo y que murieron
a los pies de ese árbol de repente están desraizados y puestos en un lugar en donde solo una persona puede disfrutar de ellos. Si eso no es una analogía del poder político y económico más demente de nuestro tiempo, no sé qué lo sea. Wow, vaya que suena poderoso y es un material que también habrá que echarle ojo. Me acordé de toda esta zona habitacional que se está todavía desarrollando enfrente de la Cineteca Nacional y que termina siendo bastante perturbadora, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, las cosas que estamos viviendo y los efectos de lo que también estaremos viviendo, que ahorita es el COVID, pero estamos viviendo los efectos también del cambio climático y pues ahí está, o sea, digo, estoy tocando madera, pero pues, ni modo, son cosas que vamos a ver. Quizá me aventuro, mi querido Nico, pero yo creo que ya vamos a entrar en un terreno en el que ya habrás visto estas películas. Quizá hay alguna que pueda hacer que no, pero mi sexta es Titán, de Julia. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Soy pésimo con el francés, mi querido Nico. Ducournau. Ajá, Ducournau. Ducournau, exactamente. Pues ahí está, una película que me pareció muy, muy poderosa, muy potente, muy estridente, ¿no? Pero me gustó el asunto de interpretación que yo le di, porque creo que también es una película abierta, ¿no? Es una película que cada quien hará acercarse a ella como la vaya adaptando. Pero a mí me gustó lo que yo interpreté de la misma, que es un poquito esta analogía de pues, la violencia y cómo puede algo de amor y de sensibilidad dentro de ese marco tan violento salir. Y bueno, pues todo el asunto cinematográfico de Julia, el soundtrack me parece fascinante y me gusta que sea una experiencia. O sea, sí es una experiencia en donde alguien puede llegar, verla, no entenderla y salir alucinado, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno porque además te permite seguirla pensando. Y bueno, Julia Ducournau que termina siendo una realizadora pues que no deja de hacer cosas interesantes y propositivas, ¿no? Totalmente, una película que no te puede dejar indiferente. Qué interesante y qué violenta película y qué violenta respuesta tanto tiempo después como justamente a la violencia del body horror de Cronenberg y de la lectura de la mirada masculina de Ballard en su pornonovela Crash. Interesantísima película, sí. Sí, pues ahí está. Mira, no lo pensé así, pero creo que hemos estado yendo poco a poco con el listado de 10, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar con nuestras 5 primeras. Tengo al gran Nico Ruiz platicando de nuestras películas favoritas de 2021. Es una lista subjetiva, son listas subjetivas. Bienvenidas las suyas también, háganlas presentes en las redes sociales. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. En México no es necesario contar con un capital enorme para invertir en bienes inmuebles. Existe un instrumento financiero eficaz conocido como el crowdfunding y que se ha desarrollado de forma muy importante en Estados Unidos, España y el resto de Europa. Y hoy en día está cobrando más interés en México debido a la accesibilidad para todo tipo y tamaño de inversionistas, expertos o principiantes. El crowdfunding o fondeo colectivo está cobrando gran popularidad en la inversión inmobiliaria, en donde se puede invertir para diversificar y obtener buenos rendimientos con cantidades de dinero relativamente pequeñas. Esto permite a pequeños inversionistas participar en una industria que hasta hace tiempo estaba limitada a inversionistas con mucho capital, pero que ahora abre la posibilidad a esquemas flexibles aptos para carteras de todo tamaño. Si decides invertir en la industria inmobiliaria por esta vía, es importante considerar los siguientes aspectos. Las empresas de crowdfunding se encuentran en proceso de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que hay que verificar que hayan presentado su solicitud de regulación, pues esto es el primer filtro de una empresa confiable. 2. Revisa tu presupuesto para fijar la cantidad que destinarás, de tal manera que no destines todo tu dinero a una sola inversión. De igual forma, revisa qué proyectos tienes disponibles en la plataforma que hayas elegido para conocer el mínimo de dinero que necesitas. 3.
Analiza el proyecto en el que invertirás, revisa tasa de rendimiento y plazos, evalúa tu estrategia de inversión ajustando objetivos y metas. 4. El crowdfunding inmobiliario tiene 3 esquemas principales: deuda, equity y patrimonial. En el esquema de deuda recibes el pago de forma periódica o bien al final del proyecto. En equity recibes una porción de la utilidad por la comercialización del proyecto, mientras que en patrimonial recibes la porción correspondiente de las rentas generadas, lo que representa un plazo mucho mayor que los primeros dos. 5. Los gastos de manejo de cuenta y esquema fiscal impactan en el retorno final de tu inversión. Es importante conocerlos para tener un estimado realista de los rendimientos que tendrá tu inversión, además de estar al corriente con tus obligaciones fiscales. 6. Revisa con detenimiento el contrato que te ofrezca la plataforma. Consulta los plazos de inversión, las condiciones, riesgos, cláusulas y todo lo relacionado con el proyecto. Toma todo el tiempo que necesites para leer a detalle el contrato y no dudes en hacer preguntas y aclarar dudas en todo momento. 7. Sé disciplinado. La disciplina es un requisito básico para el éxito. Debes hacer un seguimiento a tus inversiones para conocer su estado y saber de primera mano cuál es su avance. 8. Aprovecha la tecnología. Con el distanciamiento social se comprobó la importancia de los procesos y trámites a distancia, así como la importancia de garantizar la seguridad en las transacciones online. Utiliza los recursos a tu disposición para monitorear el curso de tus inversiones y realizar movimientos en el lugar y a la hora que necesites. En resumen, para ser inversionista no es necesario ser millonario o tener años de experiencia en el ramo. Aprovechar recursos como el crowdfunding te abrirá posibilidades a la medida de tu capital, en diversos proyectos y con interfaces sencillas para llevar el control de tu dinero, seguir aprendiendo e incrementar tu capital. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de esta pausa, regresamos con Nicolás Ruiz. Estamos platicando de nuestras películas favoritas de 2021. Ya revisamos de nuestros listados de la 10 a la 6. Y pues vamos ahora con la 5 a la 1. Tu quinta, mi querido Nico. Mi quinta es una película extraña que yo creo que no va a estar en la lista de nadie, pero a mí me afectó como muy particularmente. Esta es una película que se vio en el Black Canvas, que se llama Nuestro lugar silencioso, de Elisa Huerguieva. En mettant la casserole sur le réfrigérateur. Je le vois pourtant dans notre cuisine. Je vois une fenêtre, une cuisinière à gaz, des rideaux avec des tournesols qui bougent à cause du vent. Es una película, digamos, bastante experimental y muy personal, en donde esta realizadora se va a Francia para estudiar literatura, para estudiar literatura creativa, para hacer una novela, y en el centro de la idea de la novela que quiere hacer nace esta investigación, y el centro de la novela es la desaparición de su padre. Su padre en algún momento quiso migrar, de escapar de Rusia por problemas políticos, y se embarcó en una embarcación que naufragó. Recuperaron los cuerpos de todos los que iban en la embarcación, pero nunca encontraron el cuerpo de su padre. Lo único que encontraron es un suéter, el suéter que él llevaba puesto y que ella reconoció, y entonces trata de reencontrar personalmente y a través de archivos y eso, qué es lo que pasó con su padre. En medio de esto empieza a grabar lo que ella está viviendo y lo que está viviendo con una amiga suya que también está escribiendo, y lo que está viviendo también tratando de escribir en otro idioma. Y hay algo muy interesante en esto, porque está planteando este problema literario que planteaban mucho, por ejemplo, los escritores africanos del colonialismo y eso, que decían, si escribo en mi idioma, soy un exiliado para el exterior.
si escribo en el idioma con el que me colonizaron, soy un exiliado para el interior. Los que entienden mi historia no la van a leer. Y ella está pensando en escribir en francés y no en su natal ruso, porque es la única forma en que tiene de entender su pérdida y sacarla de su contexto. Ella piensa que si escribe la historia de su padre en su propio idioma, va a volverla a un lugar común, va a encontrar ahí frases ya hechas y entonces trata de irse a otro idioma para tratar de encontrar el verdadero valor de su pérdida y de su duelo. Yo atravesando como un duelo doloroso y esto, entendí algo muy, muy específico en esta película, me conmovió profundamente y me hizo escribir cosas que no escribía desde hace mucho, me hizo pensar en escribir como ficción. En ese momento me puse a escribir otras cosas, me nació un impulso creativo doloroso e increíble viendo esta película porque entendí mucho del dolor que transmitía, pero también de esta hermosura que puede ser la escritura y que puede ser cualquier lenguaje, sea audiovisual o sea en texto o lo que sea, que podemos tratar de encontrar creativamente para entender qué es lo que nos desgarra, cómo nos desgarra y cómo también podemos ver nuestro dolor desde afuera en otra perspectiva. Y nada, es una película que me conmovió profundamente, que yo creo que no se va a ver en ningún lado y que nadie la va a recomendar por ahí, pero personalmente me afectó mucho y por eso la pongo en mi lista. Que además tu formación pues es literaria, ¿no? Entonces también por eso te pegó de manera tan particular, ¿no? Totalmente. Pero mira también qué importante destacar eso que mencionas, ¿no? Eso que dices, igual yo creo que Mapa de Sueños Latinoamericanos, pues quizá aparecerá en alguna muestra, pero difícilmente la veo en otro espacio así comercial, me encantaría, pero es buen elemento ese que mencionas, porque de repente algunos listados también me ha tocado, en donde dicen, no, nada más hablemos de películas que se estrenaron en cines este año. Y dices, pues sí, pero si apenas, y hay mucho cine que no llega inclusive a los festivales, ¿no? Que ese es otro tema. Pero ¿por qué vamos a discriminar eso cuando está justamente la oportunidad de verlos en los festivales? Para eso están, ¿no? Entonces, pues, y tus películas, pues prácticamente todas han pasado por festivales y por eso las destacas, ¿no? Y también me gusta la idea de que las listas no sean nada más para un reconocimiento, o sea, que tu lista de favoritas del año, en este sentido, sea también como una invitación a que se vean después estas películas, no nada más hacer la idea de como encontremos las películas que hemos visto en común, sino también dejemos listas para que después alguien las encuentre y diga, órale, qué curioso, ¿y esa película qué? ¿Por qué está por ahí? Que sirva una recomendación para el futuro, pues que las listas del presente sean también para invitar a quien pesque por ahí esas películas que les sirvan. Ya de entrada, la tuya, lo de Mapa Latinoamericano lo tengo que buscar y lo voy a buscar por ahí. Qué genial. Te va a gustar, pero sí, muy interesante y justamente por eso haces el ejercicio que hiciste para Gato Pardo, o sea, si no, entonces, pues ya nada más haces una lista y ya todos tenemos la misma decisión, ¿no? Yo voy a lanzar mi quinta, que es Annette, de Leo Carax. What I see in her is obvious. What she sees in me, it's a little more puzzling. So may we start. Que me pegó también, o sea, curioso, o sea, te digo, no soy un tipo de musicales, pero, híjole, esta historia tan tremenda, tan clavada, un amor así, pero fíjate que todavía soy de esos que tararea We love each other so much, ¿no? Con la voz de ajá, que es lo que decía, ¿no? Luego ya te estás bañando y estás We love each other so much. Exacto, sí. La verdad es que se me pegó tremendo esa canción. Y todos los elementos de producción de Leo Carax, otra vez hablando de un cine de autor, la música de los Sparks, ¿no? Las actuaciones, o sea, siempre que veía a Adam Driver, yo soy fan de Star Wars, pero te digo, esta maldita casa del ratón ha despedazado la franquicia, y cada que veía a Adam Driver decía, es que cómo pudieron, o sea, desaprovechar a un actor como Driver. Luego, este cuate, Simon, se me va su apellido, pero es el de Helberg, Helberg, sí, Simon exacto.
Exacto, así, que es ¿no? el de Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ajá. Wow, o sea, primero no lo reconocí por su barba y luego sí, ¿no? Con esto de esa secuencia en la que está dirigiendo y demás y de repente, no, esperen. Muy interesante película, la verdad es que me gustó muchísimo y bueno, pues ahí está, Annette de Leos Carax, que sí, justamente es una película que dividió a todos, o sea, desde la persona que llegaba por primera vez a un festival de cine y dijo, como que está medio rarita la película, ¿no? Hasta nuestros colegas que también algunos la amaron, otros la detestaron y ahí está justamente lo interesante de una película como Annette. Totalmente, nada más por esa secuencia de Simon Helberg, creo que se apellida así, dirigiendo la orquesta con la cámara de los Carax alrededor de él y la música pautada muy operática de Sparks, nada más por esa toma vale totalmente la pena y es muy interesante también cómo dividió, cómo se pensó y creo que también tiene como una muy buena compañía en el sentido de que validó por fin para un mainstream mucho más grande la importancia de Sparks junto al documental que hizo Edgar Wright de Sparks Brothers sobre ellos y que corona una carrera musical de 50 años, de 25 discos, y que como Edgar Wright puso en el subtítulo de su documental sobre Sparks, esta es la banda favorita de tu banda favorita, ¿no? Son los músicos que crearon, que reinventaron la música electrónica, el rock operático y esto, y que se coronan por fin caminando en la Croisette con una película que independientemente que divida o no, corona la creación musical de estos grandes figuras del pop mundial. Sí, sin duda. Y bueno, no mencioné a Marion Cotillard, también obviamente parte del elenco. Sí. Y muy interesante cómo habrá quienes llegaron a Leos Carax a través de los Sparks y habrá quienes llegaron a los Sparks a través de los Carax o de repente por Adam Driver llegaron a los dos, ¿no? Claro. Y me parece muy interesante porque además estamos hablando de nombres a nivel comercial que pues justamente acercan a un público distinto a una película como Annette y me gustó eso de que sí, nos estamos bañando y we love each other so much. Totalmente, así yo la tararía durante, días. Sí. Tu cuarta, mi querido Nico. Bueno, mi cuarta, de nuevo, voy a hacer un poquillo de discordia aquí con los formatos. Digamos, no es una película, pero yo creo que tiene como un valor cinematográfico único y me pareció una cosa impresionante que también me hizo reflexionar muchísimo sobre las posibilidades del lenguaje audiovisual y es la serie documental ensayo de Adam Curtis que se llama Can't Get You Out of My Mind, no te puedo sacar de mi cabeza. In your room and you talk to the wall, you're feeling small but still have a ball and you can't. Adam Curtis desde hace muchísimos años con el archivo abierto de la BBC ha podido hacer como estos ensayos documentales en donde claro, los crea como series pero tienen una relación temática y ensayística única, lleva muchísimos ensayos con la BBC y le han dado como carta abierta, y esto que hace ahorita es tratar de entender el desarraigo en donde nos sentimos ahorita, es una lectura muy particular de mi generación, del desarraigo millennial, del sentimiento de abandono completo frente a las grandes ideologías que forjaron el siglo XX y empieza trazando como todo un ensayo político maravilloso a través, por ejemplo, de lo que hacía la esposa de Mao Zedong antes de la revolución cultural, incluso antes de que Mao tomara el poder, que era hacer cine, ¿no? Y entonces pone a este personaje, a esta mujer que tiene una historia como tan interesante, en el meollo de las luchas que tenía que hacer para ser una actriz principal y de las frustraciones que tuvo que vivir, y a través de eso empieza a extrapolar sobre muchísimas cosas que nos afectan en nuestra reflexión y en nuestra comprensión del presente. ¿Por qué abundan ahorita y en mi generación tantas teorías de conspiración? ¿De dónde nació como esta sensación de que todos nos están engañando, de que hay otra realidad? ¿Cómo se relaciona esto
con el pensamiento postestructuralista, cómo se relaciona esto con Timothy Leary, experimentando con LSD-27, cómo se relaciona esto con las grandes revoluciones del siglo XX y cómo todo se fue formando para dar un mapa mental, un mapa ideológico de cómo nos sentimos desarraigados en el presente. Una serie importantísima, devastadora, que además juega mucho con el material de archivo y con música contemporánea y con la edición de una manera como tan magistral, tan maravillosa que es en serio notable, y no creo que la puedan ver sin realmente volver a reflexionar sobre la forma en que reflexionamos. Apasionante. Qué interesante y como te mencionaba mi querido Nico, salen a partir de este tipo de propuestas que metes en tu listado, reflexiones, ¿no? O sea, de repente cómo sacamos cierto tipo de películas porque o no son lo que... Yo siempre hablo de esta dictadura de la narrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, el cine experimental que habrá salido, el cine o los trabajos audiovisuales que, como mencionaba, quizá ni siquiera llegaron a los festivales, en fin, o sea, hay tantísimas cosas, ¿no? Que también eso de que lo mejor a ver, o sea, tú te echaste 500 y cacho, pero seguramente no es ni un porcentaje relativo a todo lo que se produjo o se presentó. Claro. Y además de este lado del charco, o sea, es complicado. Pero bueno, son alucinaciones que de repente lo abruman a uno. Pero claro, y hay que pensarlo también, ¿no? ¿Cuál es el límite de una película? ¿Quién dictó ese límite? ¿Cuál es el límite de lo audiovisual? Y ahorita que justamente todos tenemos una cámara en nuestro teléfono, ahorita estamos grabando a través de una cámara en nuestra computadora o lo que sea, hay que cuestionar eso, el lenguaje audiovisual y cómo nos hemos ido acostumbrando a ciertas cosas y limitándolo en cosas que, pues claro, pueden ser limitantes, ¿no? Pues sí, sin duda. Mi cuarta es The Power of the Dog, de Jane Campion, de Nueva Zelanda. I wonder what little lady made these. I did, sir. Well, Brother Phil? Creo que fue, pues sí, de acuerdo a mi listado, la película que más me gustó del Festival Internacional de Cine Morelia. Y me gustó mucho porque, pues es una película, un western, ¿no? Pero un western que inicia de manera muy interesante, parece que te va a llevar hacia un lado y poco a poco te va descubriendo las capas de lo que nos quiere contar Jane Campion. Y termina siendo, la verdad, muy interesante terminar encontrando la sorpresa de la misma. Me pareció una cinta, además, también muy pertinente en toda esta situación en donde se han puesto también en cuestionamiento cómo las masculinidades, pues no son solamente nocivas para el género femenino, sino pues, para el género masculino. Y demasiado tóxico. Me gustó mucho ver a Benedict Cumberbatch, que es un chico Marvel, ¿no? Pero me gustó verlo en un papel que la verdad lo saca de lo que normalmente lo hemos visto. Todo el asunto sonoro también, porque también es una película muy, muy hostil, muy violenta. La verdad es que es una película que disfruté mucho, la música de Johnny Greenwood, obviamente, en fin, muchos elementos que la verdad me hicieron disfrutar. The Power of the Dog, que se estrenó después en Netflix, pero que creo que sí era una película para verse en el cine, como también llegó unas semanas antes de su estreno en Netflix. Muy interesante, y también muy interesante cómo tal vez The Power of the Dog se suma a varias cuestiones de como revisionismo del western, ¿no? A través de autoras, de directoras que están como trabajando esta idea, no nada más como tal vez no plenamente en el western, pero por ahí tangencialmente las primeras películas de Chloe Zhao, pero también las historias de venganza de Jennifer Kent en Australia, o también, por ejemplo, de Kelly Reichardt, Primera Vaquita, First Cow, que también, bueno, ahorita los Cahiers du Cinema la pusieron como una de las películas del año, pero que el año pasado también estuvo ahí por todas partes, que justamente tienen una visión nueva del western, que si el western se había construido siempre desde la mirada masculina, ahorita se están retando de una manera como muy interesante a través de estas autoras, sí, totalmente.
Sí, muy interesante el asunto del western. Y bueno, mi querido Nico, estamos ya entrando al podio, ¿no? Nuestro top 3. ¿Cuál es tu tercer lugar? En mi tercer lugar, también hice trampa, porque puse, Tramposo. lo dividí en dos películas, perdón, soy un total tramposo aquí. Dos documentales latinoamericanos que me parecieron como sumamente importantes. De nuevo, los pongo juntos porque creo que tienen un tratamiento muy interesante de la idea de cómo recogemos imágenes y qué hacemos con las imágenes. Uno de ellos es ¿Qué será del verano?, de Ignacio Ceroy. Apenas llegué a Toulouse me compré una pequeña cámara HD usada, una de esas portátiles, una Handycam. Quería filmar todo. Cuando la conecté a la computadora por primera vez fue que encontré los videos. Los empecé a ver, eran muchos. Que es una película muy interesante en donde este realizador argentino se va con su novia a Toulouse, a Francia, y para ir ahí, documentar su viaje, lo que sea, compra en eBay una cámara de mano. Y en la cámara de mano encuentra que tiene una memoria guardada en donde hay, pues nada, hay imágenes de un señor con sus perritos y paseándolo y comiendo con su familia, y de repente le parecen impresionantes estas imágenes y trata de buscar al que hizo esas imágenes y empieza a tener una correspondencia con él, y este personaje le empieza a narrar qué significan cada una de estas imágenes, y de repente la historia toma un giro bastante extraño, porque este personaje retirado que vivía con sus perritos, de repente se va creo que es a Camerún, y entonces en Camerún empieza a relatar él como un blanco, un blanco de más de 60 años ahí, francés, en ese lugar, empieza a ver como una revuelta civil muy fuerte, muy violenta, y la empieza a grabar, y en medio de este desastre loquísimo, y una historia que parecía al principio familiar, se va a otras alturas en África, y esta grabación de él que encontró en esa cámara, empieza a tener totalmente otro sentido, y empiezas a encontrar algo apasionante en la vida de otra persona, y de repente se corta, porque no hay nada más, porque la cámara se acabó, porque la correspondencia se acabó, y te deja nada más con la idea de las imágenes que podemos grabar y que dejamos, y qué va a pasar con todas las imágenes que dejamos cuando nosotros muramos o ya no estemos aquí para narrarlas. Van a ser un rompecabezas peculiar que va a decirnos, pero sin nosotros narrándolo, algo muy interesante. Y la otra es de Richard Sputnoff, otra película argentino-estadounidense que se llama Todo lo que se olvida en un instante. Acá y ahora, mi voz en castellano, mi tono de extranjero, merodeando como intruso entre esas imágenes de sombras y luz. En donde este documentalista trata de encontrar como la relación de cómo se construyó la ciudad de Buenos Aires y cómo también se construyó la ciudad de Nueva York, en donde estaba su abuelo, y en estos paralelos entre las ciudades empieza a encontrar una forma de expresar su propia historia, la historia de su abuelo, la historia de su familia, la historia de Buenos Aires, la historia tan compleja de los trabajadores en Nueva York, y en medio de esto encuentra una enorme poesía en el archivo, en los materiales encontrados, en lo que él iba grabando en relación con su historia, que vuelve muy apasionante la idea de cómo vamos a tratar las imágenes que se dejan. En ese sentido temático, uno de estas dos películas como una reflexión, sobre cómo tratamos las imágenes y cómo vamos a legar imágenes al futuro. Mira, como formación de historiador que tengo, me llama mucho la atención estos dos documentales que marcas, y no soy yo el que está poniendo el dedo en la llaga, pero nada más dense cuenta que al principio dijimos que no colamos ninguna película mexicana, pero hay películas latinoamericanas que están en nuestro listado, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí está el elemento, ¿no? Muy interesante. Y no nos culpen necesariamente por la producción de cine nacional. Hay cosas que se han hecho que son muy notables y muy impresionantes, pero también es avasallador la cantidad de cine que hay. Sí, la verdad sí, exacto, no estamos tomando una posición, simplemente, pues bueno, estamos hablando de esto, y saludos, extendemos un saludo cordial a todos nuestros hermanos en la parte sur de nuestra frontera, toda Latinoamérica.
voy con mi tercera, que es una película que se acaba de estrenar en este 2022, jugando con este asunto de los tiempos, obviamente, pero que la verdad es que no quise dejar fuera porque le traía muchísimas ganas. Es un autor que la verdad me gusta muchísimo. Por ahí tengo pendiente un episodio especial sobre Showgirls, que es una película que me da y me da y me da y me da muchas vueltas, porque es una película que me encanta, ¿no? Peliculón. Sí, pues sí, a ver si entonces ahí hacemos algo, mi querido Nico, porque la verdad es que es una película que me... Showgirls, invítame, porque hay que defender Showgirls siempre. Totalmente, sí, totalmente, es un peliculón y con una presencia y bueno, en fin, creo que platica de hecho muy bien con todo lo que presenta también Paul Verhoeven en Benedetta. Benedetta! Viens à moi! J'arrive, Seigneur. J'arrive. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Prenez-moi! Un couvent n'est pas un lieu de charité, cher enfant. Una película que ha estado haciendo mucho ruido. Yo la metí porque la pude ver en una muestra que hizo Mórbido Fest a inicios de diciembre pasado. Y pues es una película que justamente habla primero del interés de Paul Verhoeven de siempre hacer estas señalizaciones sobre nuestra sociedad. Y segundo, porque sí, es una película que marca muy bien cómo un personaje femenino, obviamente, y esto también quiero destacarlo, es una película, o sea, el señor es un hombre que también tiene su punto de vista y las cosas que se le podrán cuestionar. Pero me gusta que el tratamiento que le da a este personaje femenino, que es el personaje de Benedetta, termina por mostrarnos cómo frente a la posición y en el momento histórico en el que se mueve y con las instituciones con las que tiene que enfrentarse y los poderes con los que se tiene que encontrar, encuentra un elemento de válvula de escape para poder pues enfrentarse, y no solamente enfrentarse, sino pues sí, inclusive por momentos hasta ganar. Me parece una película muy interesante, con muchos elementos, inclusive donde se le ha hecho quizá un poco de burla de ay, pero también tiene chistes de pedos y todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay que ver en el fondo lo que es la película, y es una película que también me ha dado mucho que pensar, y pues sí, la verdad es que la estuve moviendo ahí en mi listado, pero dije, no, la verdad es que Paul Verhoeven me gusta mucho. Otro ejemplo es, por ejemplo, la Robocop original, ¿no? Que nada que ver con la parte ya cuando le hicieron comercial, o sea, Starship Troopers, o sea, la verdad es que es todo un cine interesantísimo de Paul Verhoeven, mi querido Nico. Un director que es de mis directores favoritos de la vida y que voy a defender eternamente, y que en sus películas holandesas o en su etapa de la maravillosa trilogía de ciencia ficción que hizo en Estados Unidos es imprescindible, y claro, y si pensamos realmente que eso supongo que podría ser totalmente otro episodio, pero si pensamos Robocop en realidad es el meollo de su reflexión sobre el Cristo histórico, y la idea de Murphy siendo despedazado y renaciendo como una nueva esperanza para un Detroit futurista es una imagen de Cristo, y esa es la reflexión que siempre ha estado en Verhoeven de como la religión, y eso es maravilloso. Aquí la idea como María de la Visitación en Lisboa, Benedetta es una figura histórica, Benedetta Carlini, que encontró una forma de poder a través del misticismo y de la superstición religiosa de la Italia del Renacimiento, y la forma en que Verhoeven la trata es sumamente interesante, porque también habla sobre todo de la facilidad del poder mesiánico y de cómo es muy peligroso seguir a alguien que está convencido de su importancia dentro de la transmisión de la palabra divina, sea esta política, sea esta social, es muy pertinente para el mundo en que vivimos, totalmente. Sí, muy interesante eso que mencionas, porque sí, justamente el tratamiento al personaje de Benedetta, véanla y analícenla y hagan la suya. Y nada más quiero mencionar dos elementos que me llamaron mucho la atención. El tratamiento que da a los desnudos es un tratamiento que no se me hizo gratuito, se me hace inclusive hasta elegante, muy elegante en la forma en la que lo termina presentando. Y el segundo elemento que nada más me dio gracia porque lo compartió, no me acuerdo quién en Twitter. Ah, pues fuiste tú, Nico. Tú lo compartiste, el asunto del dildo. Por favor, el dildo, claro. creo que no es el listado, pero es de mis
top 10 de citas textuales que más me gustaron. A ver, déjame te leo, porque sí, justamente tú lo mencionaste y me quedé mucho pensando en eso, porque, a ver, sí es cierto, a ver, déjame nada más, perdón, la gente que nos está escuchando, pero estoy buscando aquí la cita que me gustó mucho del gran Nico Ruiz, que decía, bueno, es que es una imagen de una roca que tiene 28,000 años, que se cree pudo haber sido utilizada como un juguete sexual. Y mi querido Nico puso: los dildos son más viejos que las 3 grandes religiones monoteístas, el matrimonio y esta civilización, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho y lo ligué mucho también con Benedetta y demás, Nico. Totalmente, el placer ha estado siempre con nosotros y parte de lo impresionante, no sé, de Teresa de Jesús, de los grandes místicos, poetas de la religión católica, es que justamente estaban pensando en el placer. De una forma, el éxtasis religioso se relaciona mucho con el cuerpo y era otra forma de expresión del placer. El placer siempre ha estado con nosotros, después lo hemos interpretado en diferentes tipos de éxtasis religiosos, y esa es la idea que creo que Verhoeven recupera de una manera como tan interesante. Exactamente. Muy bien, querido Nico, la segunda. Bueno, la segunda mía es una película que le dieron el premio del jurado en Cannes junto a memoria de Apichatpong Weerasethakul, y es una película que no se ha mencionado tanto, que es La rodilla de Ahed de Navad Lapid. מה שתראו הכל היה באמת. כל המאורעות קרו, רק שימו לב לסגנון. בסוף ההקרנה אנחנו נהיה פה לשמוע שאלות ולנסות לתת תשובות, למרות שכידוע אין תשובות. Y es una película que a mí me impresionó mucho, que también ha causado mucha polémica. Hay gente que la odia y que incluso vio en ella una lectura política que la verdad yo no vi. Yo entendí esta película de una forma muy crítica hacia el Estado de Israel, y en particular por una idea. En el centro de esta película hay una anécdota, ¿no? Están unos soldados en un búnker y va a venir el ejército. Es la invasión del Líbano, de Israel al Líbano, en los años 80, 90, y entonces están en un búnker esperando a que lleguen las tropas libanesas, están esperando a que lleguen los tanques, y están estos reclutas israelíes ahí, y hay unos reclutas que son muy jóvenes, y todos los reclutas más viejos les dicen: cuando lleguen las fuerzas libanesas, ustedes, para que no sean torturados, les vamos a dar una pastilla de cianuro y se la tienen que comer. Y de repente suena un teléfono rojo, el comandante agarra el teléfono rojo y se ve en su cara descompuesta que están llegando las tropas, y entonces les dice a todos: cómanse la pastilla de cianuro. Los más viejos se la comen instantáneamente, gritando eufóricamente en este cúspide de masculinidad y de entrega al nacionalismo israelí. Se comen su pastilla, y luego quedan los 2 reclutas más jóvenes, y ellos tienen mucho miedo, no están convencidos, no sienten que puedan dar el paso de comerse esa pastilla. Uno de ellos se la come y enfrenta al comandante con la mirada, que es el que está contando la historia, y otro no se atreve y le pide a sus compañeros que lo maten porque él no puede comerse la pastilla. Luego se sabe que uno de los reclutas, el que sí se la comió, ya sabía que todo era una farsa, porque todo era una farsa. No venía nadie, no venían ningunos soldados, y las pastillas de cianuro tenían azúcar adentro. Era nada más una prueba de masculinidad y de entrega al ejército y a la nación que estaban haciendo los más viejos en ese cuartel. La cosa que extrapola Navad Lapid en esta idea es que todos en el Estado de Israel al mismo tiempo son como la víctima, como el joven que no se comió la pastilla y que está llorando, que son testigos pero que no dicen nada, como el que se comió la pastilla y sabía que todo era una farsa pero no interrumpió eso, y como los victimarios, los convencidos que están diciéndole a todo mundo que se coma la pastilla. Entre estas 3 figuras, la víctima, el victimario y el testigo que se queda callado, está toda una historia muy fuerte, política del Estado de Israel, que Navad Lapid desarticula en una película narrativamente sumamente interesante, con un lenguaje muy único,
muy violento, muy crítico, y que a mí me impresionó mucho en la forma de tratar la política de un lugar tan complejo desde adentro, siendo él israelí, y en la forma en que lo retrata hay una desesperación lúcida que me pareció única. Wow, qué interesante. Por cierto, muchas de las críticas más reflexivas y más punzantes como esta que mencionas, también las he visto yo justamente de los propios israelíes, ¿no? Y termina siendo muy Claro, interesante, ¿no? Pues bueno, habrá que claro. echarle un ojo. El segundo lugar. Yo voy a lanzar mi segundo lugar que otra vez se atraviesa con esta particularidad de mi trabajo con niñas y niños. Es una película de Bélgica, de Laura Vandel, que tuve la oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se llama Playground. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. J'ai rien à personne. C'est quoi ça? C'est au foot. Deuxième marqué du but. Et de quoi je me rends? Qu'est-ce que tu viens de dire? Y es una película que nos narra la historia de dos niños, dos hermanos pequeños de primaria, que están en una escuela y se enfrentan al bullying, ¿no? Lo que es interesante es que Laura justamente pone la cámara a nivel de los niños, ¿no? O sea, estamos siendo parte de los niños. Y no estoy exagerando, la verdad es que todo el movimiento de la cámara, todo el tratamiento visual de Laura Vandel me remite a los primeros minutos de, ya que lo mencioné, Steven Spielberg, de Salvado al Soldado Ryan, ¿no? Ajá, Estamos viendo órale. una película de guerra, ¿no? En una primaria, una violencia tremenda, muy dura, pero también esa inocencia y ese amor de niñas y niños que en medio de esta adversidad tienen que sobrevivir, ¿no? O sea, quizá estoy exagerando, pero yo creo que no, porque todos, no sé, mi querido Nico, yo de niño, pues también fui un niño bulleado que después tuve que convertirme en el buleador, ¿no? Como un acto de supervivencia. Y creo que son temas que no se han tratado muy bien, pero esta película nos pone al nivel de eso. Y de verdad, como profesor de primaria que soy, Nico, fue muy duro, o sea, fue muy duro tratar, o sea, ver eso, porque hay un momento en la propia película en la que los profesores aceptan, confiesan que están rebasados, o sea, que hacen lo que pueden, pero no pueden hacer más. Y es desesperante porque uno está viendo las situaciones tan complejas a las que se enfrentan niñas y niños. Me pareció una película muy devastadora, ¿no? Pero te digo, muy interesante cómo lo va narrando Laura Vandel. La verdad es que me pareció extraordinaria, pero sí, sobre todo por eso, o sea, un ejercicio de empatía muy duro, muy devastador, en un momento en el que te digo, todavía no sabemos los efectos de niñas y niños que les ha dejado y les está dejando la pandemia. Yo creo que todavía pasarán. Sí, si a uno como adulto, ¿no? Todavía uno está reflexionando qué efectos le dará, Claro. más allá del asunto del daño que hace el virus. Estoy hablando a salud mental. A niñas y niños creo que es una situación muy, muy compleja. Por cierto, saludos a mis alumnos. De repente hay algunos que te abrazan. eh, y sientes ese cariño tan. Y yo siempre pienso en esta película, Playground, de Laura Vandel. Qué interesante lo que dices, porque claro, por supuesto, o sea, imagínate, yo en secundaria no salía al patio de recreo a correr con los demás o a participar en todas las locuras físicas que hacían, sino me sentaba en una banca a leer El Señor de los Anillos. No sé cómo no me pegaron más, pues, o sea, y realmente es muy interesante esto que dices, porque no hay un lugar más despiadado que es como un microcosmos de lo que la realidad humana es, que es el patio de primaria. Pensarlo, como lo decías, como una analogía de guerra, como un maldito desembarco en Normandía, llegar a un patio de primaria cuando tienes miedo de los otros, es una cuestión de supervivencia. Y el papel de los maestros en esto, ahorita tú que todos nosotros fuimos niños y fuimos estudiantes, sí, y ahora tú que eres maestro de niños, ha de ser algo muy fuerte, porque pues no necesariamente puedes romper todos estos hechizos sociales tan terribles, pero tampoco puedes ser partícipe de ellos, pero a veces te rebasan. Qué fuerte, qué interesante. Sí, pues ahí está. Tu primer lugar, mi querido Nico.
Mi primer lugar, porque soy un tramposo, de nuevo voy a hacer trampa, pero es porque me pareció una hazaña impresionante. Yo creo que es algo que pocas veces se ha hecho, y menos en estos años de pandemia. Ryusuke Hamaguchi hizo 2 películas en pandemia, 2 películas que las 2 son verdaderamente maravillosas, iluminadoras. Hizo Drive My Car y Wheel of Fortune, y las 2 películas son de las cosas que más me impresionaron. Drive My Car, o sea, en la forma de filmar de Hamaguchi, que tal vez puede parecer, digamos, bastante escueta en los medios, bastante, no escueta, digamos, bastante clásica de repente en la forma de filmar, está muy, muy comprendida en una cuestión que me apasiona, que es la estructura narrativa. Drive My Car es una adaptación de un cuento de Murakami, al que le saca un valor extra muy maravilloso. 妻です。僕たちは確かに僕が一番恐れていたのは音を失うことだった。今回は私たちの決まりで Y en verdad es una reflexión sobre el teatro, sobre la representación del tío Vania de Chekhov, y sobre cómo cuando estamos en el teatro hay que preguntarnos qué estamos viendo. El actor que está en escena, ¿quién está hablando? ¿Está hablando el autor que escribió la obra? ¿Está hablando el personaje que está interpretando? ¿O está hablando la persona que está interpretando ese personaje? En esta confusión de enunciaciones en el teatro hay algo muy interesante que aquí traspapela al cine para hacer una reflexión sobre el duelo, que es simplemente devastadora y maravillosa. Y en la construcción narrativa de esa película hay algo impresionante, con unos medios restringidos y un control absoluto en la dirección, logra contar una historia tan compleja, tan desgarradora, tan llena de aristas, con una maestría que me parece única. Es impresionante. Hace mucho que no veía una película que en verdad sintiera el control absoluto de un director sobre una narrativa y sobre la forma de tejerla, que fuera tan radical, tan maravilloso. Y Wheel of Fortune, que son como 3 historias, son sus historias cortas sobre azar y relaciones interpersonales, es de una belleza, no nada más estética, sino en el amor que tiene por sus personajes y en el amor que tiene en la confianza que le da a sus actores de interpretarlos. Hay verdaderamente una revelación en la relación que puede tener un director con sus actores, que es, no sé, es avasalladora. Me voy a tardar mucho tiempo en digerir estas películas y en entender la genialidad de estas películas, y que las haya hecho las 2 en un mismo año en pandemia, creo que es algo que hay que admirar sobremanera. Sí, yo recuerdo la Asako 1 y 2, que también era pues sí, un par de trabajos que la verdad también llamaron mucho la atención. Y bueno, ahí está Ryusuke Hamaguchi. Pues mira, chócalas. Que como un paréntesis nada más de eso, justo Asako a mí no me había gustado tanto, ¿no? Como que no conecté con esa película, y la verdad no sé, hubo algo, y las tendré que volver a ver después de ver estas películas, pero Asako 1 y 2 no conecté particularmente con ellas, y no entré en ese mundo de Hamaguchi, y ahorita con toda la pasión en la que cuenta como historias de amor y desamor en estas 2 películas, no sé, me ha hecho cuestionarme cómo vi a Asako en ese momento, y también cuál fue toda la carrera de Hamaguchi desde antes, porque antes hacía cosas mucho más experimentales, y cómo se fue depurando hacia una cosa, justamente en este momento que tú decías hace rato, de como la dictadura de lo narrativo, cómo puede retomar lo narrativo, puede retomar la escritura del sujeto, puede retomar las narrativas compuestas, pero digamos lineales, más familiares que conocemos, para hacer algo totalmente nuevo. Muy interesante.
Sí. Pues bueno, justamente queda un listado variado en el asunto de nacionalidades y a eso voy a remitir un poquito al asunto de Hamaguchi porque sí, yo también he tenido una afición muy reciente, o sea, bueno, desde siempre, pero la verdad es que, pues sí, o sea, cada vez que conoces más a los japoneses, más te enamoras de ellos, ¿no? Sí, Por la forma en la que ven el mundo, su sensibilidad, que mucho remite a su historia, a su propia geografía, es decir, a muchos elementos, ¿no? Y te iba a decir Chócalas porque también mi número uno es una película japonesa, esta es de Junta Yamaguchi, está el Chócalas virtual que nos estamos lanzando Nico Ruiz y su servilleta. Junta Yamaguchi con Beyond the Infinity 2 Minutes, una película que pude ver en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. もう閉めちゃっていいんですよね。ああ。リハーサル順調ですか？いじってくんの。うちは持って見に行きますよ。マスターって書いてあるやつ。おいおい、こっちこっち、モニターの方。よ、俺なんだけど。おう。俺は未来の俺なんだって。2分後の俺なんだって。俺に話しかけてる？お前に話しかけてる。 Qué cosa más alucinante. Es una de esas películas que de verdad, pues sí, o sea, te atrapa, ¿no? En la pantalla. Yo me emocioné muchísimo, como hacía mucho tiempo no me emocionaba, con un producto que... Y fíjense que igual lo estaba pensando y dije, bueno, igual no es tan profundo, pero al final el mensaje que también deja es muy profundo, ¿no? A pesar de que parece que, justamente, o sea... como los japoneses, o sea, te presentan algo que va por otro lado, pero te están ahí lanzando otro mensaje que es muy, muy pertinente y muy, muy valioso, muy reflexivo. Es una película que juega con el asunto de los viajes del tiempo, en donde si ustedes creían que con Volver al Futuro se volvían locos de qué pasa y todo, no, de verdad hay un punto en el que dices, no, ¿sabes qué? O sea, ya no voy a tratar de ver si es posible o no, porque si no voy a perder tiempo y la verdad es que me estoy divirtiendo mucho frente a la pantalla. Y también algo que me gusta, y creo que también ese es como un statement con el que yo cierro mi particular listado, en un cine en donde, justamente digo, mencioné dos de los Estados Unidos, pero es un cine comercial que atasca, ¿no? Las salas, saludos al Hombre Araña, y hay tanto desperdicio de dinero, ¿no? Y tanto desperdicio también de tiempo, ¿no? Porque de repente hay estas películas que sí, hay 3 horas de los Avengers y dices, pues sí, pero pues lo pudieran haber contado en, no sé, en 1 hora, ¿no? Nada más es como las ganas de decir, dura tanto, ¿no? Porque no hay tanto que contar o no tienen tanto que contar. Y la verdad es que esta película pasa apenas la hora. Es una película también muy económica porque se fue grabada con celular. Está la imaginación de este japonés que lo plasma muy bien, su forma de trabajarlo. Al final de la cinta nos muestra su making of y cómo fue trabajando el asunto de la edición y todo este guión ha de haber sido una auténtica locura. Y es muy entretenida, la verdad es que es una película muy, muy entretenida. Beyond the Infinite 2 Minutes de Japón, de Junta Yamaguchi, es mi número uno, mi querido Nico. Tengo unas ganas de ver esa película, no sabes, tengo tantas ganas, además, en un momento, bueno, dentro de las listas que hago, también hago una lista para Código Espagueti, y en esa es más de cariño geek y más de género y eso, y sé que tengo que ver esa película y que no se puede ir a esa lista sin esa película, me han hablado tanto de ella, tengo tantas ganas, y esta como revaloración japonesa de los géneros, como la película de zombies que vimos en Mórbido, creo que hace un año, ¿cómo se llama? La de, esta, One Cut of the Dead. Ya, sí. Que es una maravillosa película demencial que agarra de Shinichiro Ueda, Shinichiro Ueda, que agarra justamente el género de los zombies, lo deconstruye totalmente, lo voltea de cabeza y hace una cosa totalmente maravillosa, cómica, divertida, genial, económica, como dices, que es una película hecha con 3 pesos, con 5 actores, con un crew mínimo, y es genial. Y justo esto que mencionas de Beyond the 2 Minutes, que suena maravilloso, además
me fascinan las películas de viajes en el tiempo y me fascina como los encuentros de nuevas películas desde otras perspectivas de viajes en el tiempo. Claro, está como todo el establecimiento hollywoodense de eso, pero luego está Shane Carruth con su Primer, que también nos voló la cabeza en su momento, o Nacho Vigalondo con los Cronocrímenes, que también fue una locura, y dicen que esta película está en el top ahí de películas de viajes en el tiempo. Me toca muchísimo. Me dejaste con muchas ganas de ver muchas de tus listas. Igualmente tú, mi querido Nico. Y bueno, nada más ahí como un adelanto también para la gente que me escucha, y ya que estaba mencionando Japón, desde el año pasado y yo creo que desde el antepasado también, he estado trabajando de manera muy concienzuda en el amigo Godzilla. Para hacer un listado de mi top de películas de Godzilla. Lo he estado haciendo mucho a conciencia y en estos días que han estado pasando, me la he estado pasando viendo Godzilla. Entonces, llevaré a cabo ese proyecto en este año, nada más para que estén atentos, porque pues sí es un personaje que también me alucina. Y bueno, Japón es que, benditos sean la diversidad en general, pero pues sí, en este caso los japoneses. Qué maravilla. Y esa criatura del 54 de Honda con sus 70 años de vida en Toho es de las cosas más maravillosas que ha dado la cultura pop, porque es eso, el monstruo empático, el viejo Dios que nos cuidaba, es maravilloso. Pues ahí está, Nico. De verdad que qué gusto, qué placer. Te robé más de la hora que habíamos estimado, pero te agradezco de verdad por esta charla. Ha sido deliciosa y creo que nos llevamos justamente yo y mis escuchas un listado muy interesante de tu parte, en donde pues sí habrá mucho cine que ver en este 2022. Pues mira, sí, qué rico platicar contigo, qué bonito encontrar en nuestras listas cosas que no hemos visto, porque es eso, ese es el punto, ¿no? Como recomendar cosas que nos apasionaban. Yo no quería irme sin dejar también una mención a una película mexicana favorita del año, pero sí es una película mexicana que me gustó mucho y que quiero mencionar nada más porque es una ópera prima y me parece un esfuerzo precioso y poco comprendido tal vez, que es Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson. Y nada más decirles rápidamente por qué pienso que esta película es tan interesante, porque creo que dentro de la dicotomía que se ha estado creando mucho en los festivales y también en el cine comercial mexicano, entre como el valor comercial de las comedias, de los melodramas repetidos que han sido fundamentales para nuestra historia y que son interesantes, pero que se han explotado de una forma comercial bastante pobre, y las películas que están rolando en festivales mexicanas que siempre se van al realismo social y hablar de nuestra realidad justamente desde una parte en donde tiene que ser como enfocada en la tragedia nacional que estamos viviendo con la guerra con el narco y con todos nuestros desaparecidos y todos nuestros muertos. Me parece muy interesante que haya una película en medio que quiere hablar de la masculinidad, que quiere hablar de la violencia, que quiere hablar del amor y de las relaciones familiares de una manera tan particular, tan sacada en otro microcosmos y filmada de una forma tan interesante, tan formalmente concienzuda de lo que está haciendo y con una dirección de actores impresionante. Nada, me pareció sumamente interesante Blanco de Verano y pues se los recomiendo, creo que ya está por ahí, bueno, ya estuvo por ahí en cartelera, pero si se la pueden encontrar, también recomendadísimo. Sí, una película, la verdad, muy interesante. Y bueno, pues ya que te lanzaste con la mención de la mexicana, no me voy a quedar atrás. Yo, y creo que también es como una especie de statement, Distrito Olvido, de Tom Díaz, es un documental que también pude ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es un retrato de juventudes de la periferia de Monterrey, de los barrios populares, muy violentos, ¿no? Hay una secuencia inicial muy impresionante en donde estamos viendo a un par de niños que están en su casa viviendo su día a día, otra vez niños, ¿no? Y nos encontramos en este momento en el que de repente están hablando de, pues viste al muerto y cosas muy duras que ellos no deberían por qué estar hablando y de repente se voltean a la cámara y se te quedan viendo. A partir de eso empieza el relato de Distrito Olvido de Tom Díaz y lo remito mucho a un tráiler que se lanzó por ahí de septiembre del año pasado de Netflix, en donde se mencionaba todo el catálogo de películas mexicanas y decía todo el cine mexicano, tú estás incluido, todas nuestras historias. Y yo me quedaba pensando y decía, no, están las historias de una minoría
que tiene acceso a poder hacer cine, ¿no? No es culpa de quienes lo están haciendo, pero es una minoría. Y la verdad aquí Tom Díaz, un cuate que trabaja justamente con talleres en estos barrios populares, tuve la oportunidad de hablar con él en ese episodio de Voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, no cae en la pornomiseria porque el propio Tom Díaz trabaja de manera muy digna esto, porque trabaja con esos chicos, ¿no? Y son retratos muy, muy duros, la verdad, de un estado que, por cierto, pues va a vivir en estos momentos a raíz de toda la situación política que se avecina con la cercanía a través de nuevas elecciones en los próximos años. Es muy interesante y la verdad es que también me gusta ponerlo como mi número uno. Quizá técnicamente hay otros lugares, está mi demás listado que los invito a verlo, pero me gusta mucho esto porque es abrir el cine y otra vez también quizá también la película japonesa que mencionaba. Tenemos acceso a un celular, tú lo decías, todos estamos contando historias. Esa es la democracia, la tecnología ha democratizado de alguna manera el cine y habría que poner atención en eso y no dejarnos ir de repente por las campañas publicitarias a las que, pues sí, obviamente quienes se dedican a vender las películas en todo el derecho están de hacerlo, pero ahí está nuestro ojo crítico para poder incidir y voltear a ver estas miradas. Qué interesante suena eso y sí, totalmente, qué importante. Hay que descentralizar el cine y hay que pensar eso, que el cine se puede hacer de muchas partes, pero también que el cine necesita medios materiales que son complejos, que es muy difícil hacer una película y que hay que reconocer todos los esfuerzos que implica materialmente hacer cine y hacer cine en nuestro país. Qué interesante lo que dices, lo voy a buscar totalmente, me intriga. Nicolás Ruiz, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias de nuevo por esta charla. No, me encanta, me la pasé re bien. Pues nada, me pueden encontrar por ahí, ando publicando en varios lados, pero generalmente ahí pongo mis cosas en Twitter, pueden encontrar como @pes_out. Y pues nada, echen comentarios por ahí, pondremos supongo la lista escrita en algún lado y luego lean la lista de listas para que tengan como una percepción un poco no nada más de lo que dicen los críticos, sino también de varios creadores, de varios realizadores iberoamericanos que van a participar en la lista, como pues nada, como una lista de recomendaciones y digamos como un pulso cinéfilo de lo que estamos viendo, de los afectos que nos atraviesan al ir al cine y pues nada, como dice el buen Festival Internacional de Cine de Guanajuato, más cine, por favor. Exactamente. Muy bien, mi querido Nico, pues siempre es un placer leerte, verte, es muy divertido seguir a Nico también en las redes sociales, también lo recomiendo muchísimo y pues nada, yo también me la pasé muy bien, te agradezco mucho por este regalo de inicio de año y que sea ya lo mencionamos en el episodio anterior, pero bueno, que sea todavía estamos en la segunda semana de enero, entonces todavía se vale decir feliz año, ya en febrero ya stop it, ¿no? Ya, ¿no? pero en enero todavía está válido. Te agradezco mucho, que sea un gran año, mi querido Nico, y ya sabes que aquí tienes tu casa y te agradezco mucho otra vez por tu tiempo. Muchísimas gracias y eso, feliz año todavía que se puede. Exactamente. En esta ocasión no me voy con recomendaciones, tienen 22 recomendaciones en este episodio, así que bueno, con eso nos vamos, yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio, no dejen de mandar sus listas, de comentar esta que acabamos de hacer entre los dos y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.